maravilla que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y si él se disfraza como ángel de luz, dice, no es sorpresa que también sus ministros, sus servidores, también se disfracen como ángeles de luz. Si ustedes vieron el afiche que hemos compartido a través de las redes sociales, pues realmente es así, ¿no? Como muchas ovejitas ciegas, engañadas, siguen a un hombre o siguen doctrinas sin escudriñar la palabra, sin pedir al Espíritu Santo que le muestre si esto es verdad o no es verdad. Y existen muchas religiones, existen sectas, aún dentro del Evangelio existen muchas denominaciones, concilios que no están llevando la palabra conforme a lo que está escrito, no están llevando un verdadero evangelio. Amén. Y por eso es que ahora nosotros vamos a capacitarnos conforme a la palabra del Señor, leyendo la palabra para poder discernir cuando vemos cualquier mensaje en el Facebook, cuando vemos algún mensaje en el TikTok o en el Instagram, que nosotros podamos discernir entre lo que es de Dios y lo que no es del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando dice, no es maravilla que Satanás se disfrace como ángel de luz, quiere decir que no es sorpresa, no es algo nuevo, no es una noticia que nos puede causar impacto, porque desde la antigüedad el enemigo siempre se ha disfrazado como ángel de luz. Por ejemplo, usando las religiones de la antigüedad, ¿no? Por ejemplo, el hinduismo tiene 2000 años, 4000 años tiene de antigüedad. El budismo, asimismo, 2500 años de antigüedad. Entonces, habían desde el principio, ¿no? Muchas maneras en las cuales el diablo se ha disfrazado como un ser de verdad, como un ser de luz, para engañar a la gente, para engañar a las personas y llevarles a la perdición. Amén. Nosotros podemos ver en Eclesiastés capítulo 1 versículo 9. Si lo tenemos ahí en la ayuda visual, nos va a ayudar, porque hoy vamos a estudiar muchos pasajes bíblicos, y si se pueden anotar va a ser de bendición, hermanos. Eclesiastés 1 versículo 9 dice así la palabra de Dios. Lo vamos a leer en la ayuda visual para poder adelantar. Dice Eclesiastés 1:9, hermanito Moisés, por favor. Eclesiastés 1:9. Gloria a nuestro Dios. Si podríamos apresurar, porque hoy vamos a estudiar harto pasaje bíblico y quiero que estemos un poquito más atentos. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Saben qué? Muchas maneras en las que hoy el mundo se corrompe, ya se ha corrompido en otras generaciones y en otros tiempos. Acuérdense por qué tuvo que venir el diluvio. ¿Por qué? Porque la generación de ese tiempo estaba totalmente corrompida y el Señor tuvo que destruir totalmente a ellos, ¿verdad? Y hoy en día nosotros estamos viendo esa misma degeneración. Por eso la Biblia dice, como en los días de Noé serán los últimos tiempos, ¿verdad? ¿Cuántos han estado atentos al teatro del aniversario? Levanten la mano. Ha sido de mucha bendición, ¿verdad? Justamente se cita ese pasaje, como en los días de Noé serán aquellos días que estarán bebiendo, dándose en casamiento, están en sus vidas totalmente alejadas y apartadas del Señor, y ese día vendrá el Señor como ladrón en la noche. Y entonces será tarde, se cerrará esa puerta. Entonces hoy el Señor quiere que nos apercibamos. ¿Cuántos dicen amén? Y también podamos cuidarnos de falsas doctrinas, cuidarnos de falsas enseñanzas, de muchos hombres y mujeres que se disfrazan de falsa piedad. Recuerden que el Señor Jesucristo reprendía a sí mismo a muchos religiosos y fariseos, saduceos, que creían tener la verdad, pero sin embargo estaban en una falsa doctrina. Amén. Y hoy en día hay muchos también que dicen, somos de sana doctrina. Sí, nosotros tenemos la verdad, pero sin embargo, si nosotros a la luz de la palabra escudriñamos y estudiamos, podemos concluir que no es así. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Quiero decirles que no hay iglesia perfecta. Todas las iglesias siempre estamos en ese caminar, ¿no? Con el Señor. Estamos cambiando, estamos creciendo, pero sí hay iglesia sana. Amén. ¿Qué hay? Iglesia sana, que está creciendo, que está madurando, está aprendiendo del Señor. No existe iglesia perfecta, amados hermanos. Hay lugares donde dicen, nosotros somos los únicos dueños de la verdad, no hay como nosotros. Ahí cuando uno empieza con ese tipo de palabras, con ese tipo tal vez de predicaciones, hermanos, aléjate de ese lugar, porque no es un lugar que sea realmente de Dios, cuando se creen dueños de la verdad. Amén. ¿Cuántos pueden dar gloria al Señor en esta noche?
Entonces concluimos aquí que lo que ha pasado, está pasando ahora, ya había pasado antes. Por eso que Pablo decía, ya no es maravilla que el enemigo se disfrace como alguien bueno, como alguien de luz. Yo sé que nosotros, si Satanás se presentara como es él, como es espanto, dice la palabra en la profecía, espanto es. Imagínense si se presentara hacia la humanidad, nadie se va a acercar a él. Él necesita un disfraz. ¿Qué necesita? Un disfraz. Por eso es que nosotros tenemos que tener el discernimiento ejercitado, dice el apóstol Pablo, amén, ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. A ver, esto realmente es del Señor, esto realmente edifica mi corazón, esto realmente me ayuda a madurar, esto realmente me ayuda a crecer espiritualmente, o me ayuda a vivir una vida religiosa o una vida light, ligera. Entonces es necesario que nosotros podamos a escudriñar y aprender, amén. Vamos a ver en Juan 8:44 un pasaje muy conocido, amén. Juan 8:44. Mientras estamos leyendo, mientras estamos buscando, recordemos que hay una frase que está dicha en el mundo entero, ¿no? En todos los idiomas. Dicen, todos los caminos llevan a Roma, dicen, ¿no? Todos los caminos llevan a Dios. Pero no es verdad. La palabra dice, porque hay un solo camino. Jesucristo es camino, verdad y vida. No hay otro en el que podamos ser salvos. Ninguno de esos profetas del hinduismo, del budismo, ninguno dio su vida en la cruz por ti y por mí. Solo Cristo Jesús mostró ese amor tan fuerte y tan grande para llevarlo a la cruz del Calvario. Entonces recuerda que no hay otro camino que lleve a la vida sino el camino de Cristo Jesús. ¿Qué dice Juan 8:44? Hermanos, lo vamos a leer en voz alta. 2, 3. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y el deseo de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Recuerden eso. ¿Qué ha pasado con Satanás? No ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué es el enemigo que el Señor reprenda? Mentiroso y padre de mentira. Hoy en día existen inclusive hermandades como lo que son los masones, etcétera, hermandades como clubes que existen, no ve, a nivel mundial, y lo mismo, se muestran como un lugar donde vas a aprender a ser piadoso, donde vas a aprender a ser bueno, se disfrazan como organizaciones que se preocupan por el bien social y demás, pero sin embargo, cuando ellos llegan a ciertos niveles, ya se sabe que ellos están adorando directamente a Satanás, que el Señor reprenda. ¿Cuántos dicen amén? Y es que en los primeros niveles solamente están viendo a quién lo van a agarrar para que pueda ser un instrumento manipulable para sus objetivos oscuros y tenebrosos. Amén. Por eso es peligroso. Ustedes siempre hablen con sus compañeros, hablen con sus amigos, oren por su familia, porque hoy en día este tema está expandiéndose, estas hermandades, estos lugares, ¿cómo se dice? Esas sectas, hermanos, sobre todo esos lugares, logias, que son vistos como aquí los VIP, digamos, pertenecen a esta logia, ¿no? Como que se ve, wow, ¿no? Y el diablo aprovecha la sed que el hombre tiene de ser admirado, de la vanagloria, que diga, ay, es que solo los de la alta pertenecen a esa logia, solo los que son cultos y tienen cierto nivel académico, ¿no? Entonces el diablo utiliza ese anzuelo, ¿para qué? Para que la gente termine en esos lugares, y es muy triste, amén. Entonces por eso tenemos que recordar, hermanos, que el enemigo quiere valerse de lo que es nuestra debilidad. Y otra cosa también es que Jesús, nuestro Dios todopoderoso, nos ha creado con la necesidad de alabar y adorar a Dios. Entonces el enemigo dice, ¿qué hace? Desvía la verdadera adoración por medio de otros dioses, reitero, por medio de otras religiones, de otras prácticas, como para saciar ese deseo de poder alabar y reconocer a Dios, ¿verdad? Pero bueno, sabemos que ahí es donde se dan estas sectas, se dan estas religiones. El enemigo siempre ha querido ir en contra de la palabra de Dios, siempre ha querido destruir. Si ustedes estudian la historia de la Biblia, muchos han intentado quemar,
quitar de la faz de la tierra, destruir la palabra de Dios, pero nunca han podido. Entonces, como el diablo no ha podido, ¿qué ha hecho? La ha tergiversado. Por eso existe en la Biblia que son de los mormones, la Biblia de los testigos de Jehová, la Biblia de los... O sea, cada uno tiene su propia Biblia. Entonces, reitero, amados jóvenes, nosotros debemos estar atentos, hermanos, para ver realmente si lo que me están predicando en el púlpito o en una iglesia donde yo voy realmente es lo que está escrito y va conforme al Espíritu Santo. Porque el enemigo se disfraza como ángel. Amén. Dile al que está a tu lado, se disfraza como ángel de luz. Y a él le gusta ser adorado, le gusta ser venerado. Recuerden que por eso fue destituido, ¿no?, del reino de los cielos, por la vanagloria, por el orgullo, porque él quería también ser reconocido como nuestro Dios. Pero sin embargo, el Señor pudo ver que había maldad en su corazón y lo destituyó. Vamos a ir a Juan 10:10, amén. Juan 10:10 es un pasaje que yo les animo a que se puedan memorizar. Dice así la palabra del Señor: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Vamos a ver en orden: hurtar, matar y destruir. Y el Señor Jesús dice: pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Él ha venido para que nosotros tengamos vida, pero el adversario es todo lo contrario. Él ha venido para destruir, para matar, para que tú puedas desviar tu verdadera consagración a Dios, tu verdadera adoración tras prácticas que no son bíblicas. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aleluya. Entonces, Satanás, que el Señor reprenda, odia la creación. Quiere destruir por medio de muchas artimañas, y una de esas artimañas, ya les dije, son las religiones, son doctrinas falsas, son estas logias, la masonería, etcétera. De muchas maneras ya hemos aprendido acerca de la música, del entretenimiento. O sea, él tiene muchas herramientas, muchas armas, las cuales nosotros tenemos que discernir. Primera de Corintios 10 del 19 al 20. Amén. Primera de Corintios 10 del 19 al 20. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Gloria a Dios. Primera de Corintios 10, 19 al 20. Dice así: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Que el Señor reprenda al enemigo. Amén. Hermanos, sabemos que está también religiones como el catolicismo, religiones donde se adoran imágenes, ¿cierto? Y muchos dicen: sí, Él es el santito que me ha hecho esto, que me ha hecho el otro. Pero sin embargo, la palabra aquí dice que lo que a los ídolos honran, sacrifican, ¿verdad? En realidad, ¿a quiénes lo hacen? A los demonios. Que el Señor reprenda al enemigo. Por eso tenemos que ser muy prudentes, ¿sí? Yo también quiero, ahorita me viene al corazón esto: hay iglesias, hay lugares donde se idolatra a los pastores, se idolatra a un hombre. Detrás de la idolatría siempre hay demonios. Entonces, si hay concilios donde hacen eso, uno tiene que alejarse. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que alejarse, porque ahí ya se han desviado. La gloria no es para una denominación, la gloria no es para un hombre. Aquí nosotros somos llamados a adorar al único que salvó nuestra vida en la cruz del Calvario, y su nombre es Cristo Jesús. Dale alabanza al Señor. Amén. Entonces, hermanos, Éxodo capítulo 20 del 1, 4 y 6 vamos a leer. Amén. Hablando de la idolatría. La palabra en Gálatas 5 también 16 habla de las manifestaciones de las obras de la carne. En las manifestaciones de las obras de la carne está también la idolatría. ¿Qué quiere decir? Que nuestra naturaleza pecaminosa tiene una debilidad, que es idolatrar. ¿Cuál es esa debilidad? ¿No? Entonces, se han dado cuenta, cuando estábamos en la adolescencia y algunos no éramos cristianos, idolatrábamos a un artista, ¿no? En mis épocas eran los pósters, ¿no? Se compraban de Luis Miguel, que
no sé, de Chayanne, de Salserín, no sé. Ese tipo era así, los cuartos de los jóvenes, ¿verdad? Eran sus ídolos. Entonces, en nuestra naturaleza pecaminosa siempre está el admirar, el querer reverenciar a alguien, el querer seguirle, copiarle inclusive su moda, su peinado, ¿verdad? Un tiempo estaba la moda de Cristiano Ronaldo. ¿Cómo? De Menudo, ¿verdad? Cierto, han hecho una gran revolución, los jóvenes querían ser como los de Menudo. Entonces, tremendo, amados jóvenes, es una debilidad en el hombre. Por lo tanto, nosotros tenemos que discernir estas cosas, la idolatría aún dentro del cristianismo. ¿Cuántos dicen amén? Y la idolatría, Satanás, que el Señor reprenda, sabe que trae maldiciones, trae ataduras, trae consecuencias. Por eso es que nosotros no debemos omitir lo que dice la palabra y siempre escudriñar y discernir a todo lo que está escrito. Amén. Éxodo 20 dice del 1 al 4. 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Gloria a Dios. Aquí la enseñanza es bien clara y es triste porque muchos, inclusive en la Iglesia Católica, tienen esta Biblia, pero no quieren leer esta parte, y esta parte el enemigo los ha cegado para que ellos no entiendan. La idolatría es pecado. ¿Cuántos dicen amén? Es pecado. Nosotros no podemos, les reitero, no podemos insultar al Señor asemejándole a una estatua de yeso. La Biblia dice que los cielos de los cielos no pueden contener la gloria de Dios. Amén. Entonces, que tú le pongas ahí una estatua de yeso y la adores es un insulto para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo vamos a asemejar a Dios con algo así? Nuestro Dios es infinito, nuestro Dios es grande y maravilloso. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos pueden dar alabanzas al Señor? Digan gloria a Dios. Entonces, si ustedes leen, aquí es bien clara la enseñanza: no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no las honrarás, no les, dice, ¿qué más? Dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los hijos de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces el enemigo dice: ¿por dónde yo voy a destruir esta familia? Voy a introducir idolatría. Entonces, por eso que los niños, los bisnietos, los tataranietos, todos están con una maldición. Muchos, hasta inclusive los médicos te dicen, ¿no? Su padre ha tenido cáncer, ¿no? Su abuelo, o sea, buscan, ¿no? Porque se sabe que obviamente es generacional y genético, pero nosotros sabemos que es una maldición, es espiritual, ¿no es cierto? Porque cuando estamos en el Señor, la Biblia dice que se rompe toda maldición generacional, se rompe en el nombre de Jesús, y el Señor puede transformar tu ADN. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso, reitero, así como el Señor puede restaurar tu generación, pero por una mala decisión que tú tengas o tu familia puede también traer degeneración, maldición, cadenas de impiedad, borracheras, inclinación hacia el ocultismo, hacia la brujería. ¿Por qué? Porque alguien, el tatarabuelo, era brujo, o consultaba a los muertos, cosas así. Por eso tenemos que siempre pedirle al Señor que rompa toda maldición que nos hayan heredado nuestros abuelos. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces, hermanos, reitero, por medio de la idolatría, por medio de las religiones falsas, por medio de tantas cosas, el enemigo quiere destruir tu vida, pero aquí estamos para, a la luz de la palabra, poder despertar ante esta situación. Vamos a ir a 2 de Corintios 4 del 3 al 4, amén. 2 de Corintios 4 del 3 al 4. Este es un pasaje muy lindo, ahí lo tenemos. Dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Versículo 4, en los cuales el Dios está con mayúscula o minúscula. Entonces, ¿de quién está hablando?
de Satanás, que el Señor reprenda. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces la Biblia nos dice que hay un velo, algo que les ha cegado para que no puedan ver. Muchos de nosotros hemos tenido ese velo, ¿sí o no? A ver, levanten la mano. Que no entendíamos las cosas del Señor y, ay, estos cristianos, aleluyas, ¿no? Pero el Señor, por su misericordia, destapó ese velo. Demos gracias a Dios por eso. Amén. Entonces estábamos en un engaño. Hemos aprendido que el enemigo desde el principio ha sido mentiroso, padre de mentira, pero gracias a Dios el Señor quitó ese velo del engaño que Satanás nos dio, nos vendió, y ahora somos libres. Amén. Entonces muchas religiones hoy en día profesan seguir a Jesús, profesan seguir a Cristo, pero sin embargo niegan la deidad del Señor Jesús. Por ejemplo, los mormones creen que Jesús es hermano de Satanás, y no es así. La Biblia dice que Jesús es unigénito. ¿Qué significa? Único en su género. Amén. El unigénito del Padre, dice la Biblia. Asimismo, también los testigos de Jehová creen que Jesús es el arcángel Miguel, pero no es un ángel. Amén. Él es el mismo Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? La Biblia dice en Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Luego vas al versículo 14 en adelante, dice, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Entonces, ¿quién es el verbo? Jesús. Y el Jesús es Dios. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? No hay. Entonces el enemigo, reitero, ha tergiversado la palabra, ha inducido con mentiras. Miren, hermanos, me hubiese gustado poner aquí las fotos de los que han fundado estas religiones. Si ustedes ven las tumbas de los que han fundado dichas sectas, pues son masones, son Illuminati. En sus tumbas hay pirámides, hay el obelisco, ¿no? Que ustedes saben que tiene un significado ocultista e Illuminati. Estas personas que le sirven a Satanás han financiado y siguen financiando durante años a estas sectas para desviar la verdadera adoración al Señor. Pero yo sé que si esas personas que están en esas iglesias buscan de verdad al Señor, claman al Espíritu Santo que obre en sus vidas, yo sé que van a ser guiados por el Señor. Amén. De aquí hay personas que han salido, por ejemplo, de los testigos de Jehová, ¿no? Cintia iba a los testigos de Jehová cuando era niña. Aquí alguno también hay otra. También la Jenicita también me contaste un poquito, ¿verdad? Igual ha conocido un poco de los testigos de Jehová. Entonces, pero Dios ha visto ese corazón de querer buscar al Señor. Y cuando dice la Biblia, buscadme y me hallaréis, amén, llamad y se os abrirá. Entonces oremos por esas vidas que no conocen de verdad al Señor, sino que les han enseñado una falsa doctrina, y ellos, creyendo que están adorando de verdad al Señor, están siendo engañados. Amén. Entonces nosotros no debemos despreciar a estas personas, sino orar por su salvación. ¿Cuántos dicen amén? Añaden libros que son el centro de sus estudios, desplazan la Biblia. Muchos, por ejemplo, los mormones en su declaración de fe, ellos dicen que, que la Biblia está incompleta, ¿no? Y por eso que tuvo que venir el ángel morón y revelarse, que debajo de un árbol, que las tablas han encontrado, que Jesús ha venido a las Américas, y no hay evidencia ni científica, ni histórica, ni geográfica de que eso sea verdad. ¿Cuántos dicen amén? Asimismo, los adventistas tienen el gran conflicto de Elena White, igual, que habla igual de muchas, inclusive profecías que nunca se han cumplido, y le dan bastante énfasis a esos libros. O el Atalaya también en los testigos de Jehová, ¿no? Son como sus manuales, y a ello le prestan más atención. Entonces, amados jóvenes, inclusive dentro de las iglesias cristianas evangélicas también tienen mucho sus propias doctrinas, sus propias reglas. O también el catolicismo, que tiene el credo, que tiene los 10 sacramentos, que tienen los catequesis, tienen inclusive, exacto, los libros apócrifos. Todo está lleno ahí en la Biblia latinoamericana, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos que estar
muy pendientes de esto, tenemos que ser lúcidos, tenemos que estar preparados para cuando viene gente con esas doctrinas. Hubo un tiempo donde un joven nos dijo: ay, pastores, me han predicado de la Madre Jerusalén, ¿no? Y un tiempo estaban predicando de la Madre Jerusalén, que es la esposa de Dios, y un montón de doctrinas falsas. Por eso la palabra dice que en los últimos tiempos entrarán hombres que van a inducir, van a meter herejías destructoras, y nosotros tenemos que discernir. ¿Cuántos dicen amén? Un punto también es que no le dan la gloria al Señor, como les dije, no reconocen a Jesús como Dios y el único Salvador. Y eso vamos a leer en 1 Corintios 16:22. Hay un pasaje muy bonito, miren lo que dice. Cuando uno está en esas religiones, lo único que acarrea es maldición. 1 Corintios 16:22. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice? 2, 3. El que no amare al Señor Jesús sea anatema. El Señor viene. Amén. No le dan la gloria que Él se merece, la honra. Por eso, hermanos, esas religiones no son de Dios. Y aparte que tampoco le dan la énfasis al Espíritu Santo, ¿no? Creen que el Espíritu es solo una energía, no es Dios. Creen que solo es una sensación bonita de un rato, pero no, el Espíritu Santo es el mismo Dios Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Timoteo 3:16. Nosotros no necesitamos libros complementarios para poder fundamentar nuestra fe. La Biblia es total y suficiente para el crecimiento del creyente. ¿Qué dice en segunda de Corintios 3:16? Los varones lean con voz fuerte. 2, 3. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Toda la escritura, no hay nada que tú puedas desechar, todo es para tu edificación. Aún los que dicen que Cantares no debería haber entrado en la Biblia porque dicen que es un libro que es erótico y demás. Sin embargo, había enseñanzas tanto para un matrimonio como también de la relación entre la novia, que es la iglesia de Cristo, y nuestro novio, que es nuestro Señor, que vuelve pronto. Amén. Entonces, nada es de desecharse, todo es útil. Entonces, yo no necesito añadir ni quitar nada de la Biblia, y lo vamos a ver. Deuteronomio 4:2, y ahí le vamos a pedir a las chicas que puedan leer Deuteronomio capítulo 4 versículo 2. Amén. Miren lo que dice la palabra del Señor. ¿Quién vive? Cristo. Amén, Él vive por siempre. Deuteronomio 4:2. A ver, vamos a leer, chicos, chicas. 2, 3. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordené. ¿Es clara la palabra? Es clara. Dice: no añadiréis ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de vuestro Dios. Gloria al Señor. Vamos a ver ahí mismo Deuteronomio 12:32. Está ahí cito. Amén. Dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, y no añadirás a ello ni de ello quitarás. Amén. No hay que quitar nada. Algunos a su conveniencia dicen: no, es que eso era en el Antiguo Testamento. No, ya Dios no. Cuando dice cosas como, por ejemplo, dice: no te echarás con hombre como con mujer, porque es abominación a Jehová. Está diciendo abominación, está hablando de su sentimiento, de su persona, de su corazón. O sea que para Dios eso siempre va a ser una abominación. Pasen los tiempos que pasen, la Biblia dice que nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces, por eso siempre lee, cuando estaba hablando realmente de decretos, de fiestas que luego el Señor cambió, ¿verdad? Ahí sí, pero cuando habla de su persona, como abominaciones para mí, es despreciable para mí, dice el Señor, entonces eso no va a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver Proverbios capítulo 30, 5 y 6. Amén. ¿Cuántos están siendo instruidos por el Señor y están felices de eso? Digan amén. Amén. Yo sé que todos estos pasajes, si te estás anotando, mejor. O si vas a tu casita y vuelves a anotarlos, o escuchas de nuevo la enseñanza, tal vez con un ser amado. Amén. Proverbios capítulo 30, del 5 al 6, dice así la palabra del Señor. Dice así: toda la palabra de Dios es
limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? El Señor conoce al hombre. Él habita en la eternidad. Él sabía que iba a venir gente a querer siempre adulterar la palabra, adulterar el mensaje, adulterar lo que Dios quería hacer con su pueblo. Por eso es que aún en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Jeremías, en el tiempo de Isaías, de Ezequiel, habían falsos profetas, y la gente a los falsos profetas les aplaudía. Ay, eres mi profeta, ¿no? O sea, los idolatraban, los adoraban, pero a los verdaderos profetas los lastimaban, los mataban, les dañaban, los rechazaban. Era terrible el sufrimiento que ellos pasaban. ¿Por qué? Porque estos profetas eran levantados por Dios para que el pueblo se arrepienta, para que el pueblo vuelva al verdadero camino. Y a la gente no le gustaba escuchar, como ahora. A nadie, muchos aquí no les gusta escuchar. Muchos, tú sales a predicar y aquí los hermanos que van al evangelismo reciben rechazo. Reciben, no me des a mí el panfletito, ¿verdad? No quieren recibir, porque obviamente esta noticia va a redarguir sus corazones y les hacen ver lo mal que están. Y como ellos no quieren salir de esa comodidad, entonces deciden rechazar y negar al Señor Jesús. Y en ese tiempo, cuando habían esos falsos profetas, asimismo ellos querían negar totalmente su condición y querían vivir felices en su pecado. Pero bueno, como les digo, no es novedad. Ya pasó y sigue pasando hasta ahora. Entonces aquí dice: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Dios ya sabía que esto iba a pasar y por eso nos estaba advirtiendo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver este versículo, 2 de Pedro 1:19. 2 de Pedro 1:19. La Biblia dice que inclusive los escogidos serán engañados. Así que si el Señor te escogió, no porque te haya escogido, porque te haya atraído a sus caminos, significa que estás libre de esto. No, dice que aún los escogidos serán engañados. ¿Y por qué serán engañados? Porque se distraen, porque fácilmente les llama la atención la novedad, hay algo nuevo. Por eso uno tiene que ser muy prudente y vigilante. 2 de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué dice en otra versión, hermano Moisés o hermano Oliver, que están ahí? Dice la palabra del Señor. Ahí, vamos a leer. Debido a esta experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brilla en el corazón de ustedes. Entonces, esta palabra es lámpara. ¿Qué es? Luz. Entonces, tenemos que estar siempre atentos, porque es esa antorcha que por la oscuridad nos va a ir guiando. Si ustedes saben, la Biblia dice que el mundo está bajo tinieblas, pero nosotros no somos de las tinieblas, somos de la luz, dice la Biblia, somos de la mañana. Entonces nosotros entendemos y vemos. Ellos no ven que Jesús ya viene pronto. Ahorita están muchos en el mundial, ahí están en otras cosas y no se dan cuenta que Jesús ya puede venir cualquier momento. Amén. Y necesitamos esta antorcha, necesitamos esta lámpara que constantemente nos ayude a revisar si estamos pisando bien, si estamos yendo por el buen camino, si no nos vamos a tropezar en alguna enseñanza falsa. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a nuestro Dios, porque Él nos está enseñando. Entonces tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estando atentos. ¿Saben qué, hermanos? Cuando nosotros estamos predicando aquí, siempre oramos antes, ¿no? Que Dios reprenda toda distracción, porque el enemigo hará de todo para distraernos y que esta palabra no nos alumbre. Amén. Por eso yo les pido que estemos siempre orando en las prédicas para que nada nos distraiga, porque esta lámpara, esta antorcha nos iluminará y nos protegerá de lo malo. ¿Cuántos dicen amén? Santo sea nuestro Dios, aleluya. Vamos a ver asimismo otro pasaje más, Apocalipsis 22, 18 al 19. Esta es una palabra fuerte contra aquellos que añaden o quitan de la palabra de Dios. Apocalipsis 22, 18 al 19. Amén. Dice así la palabra del Señor:
Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. ¡Wow! Quitará tu nombre del libro de la Biblia, de la vida, si nosotros seguimos esas falsas doctrinas. Peor, si son precursores de falsas enseñanzas, nuevas doctrinas, nuevas revelaciones que hoy en día también se están dando dentro de la iglesia cristiana. Gálatas 3:15. Amén. Dice así, vamos a verlo ya aquí directo. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Esto es, el Nuevo Testamento es el nuevo pacto. Y en el Antiguo Testamento es el antiguo pacto, pero estaba con Israel. Y el nuevo pacto es para todos aquellos que recibamos a Cristo Jesús. Entonces, cuando ya está ratificado un pacto, nadie puede quitarle ni puede añadirle. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, reitero, dentro de la misma iglesia cristiana se han levantado concilios, iglesias, denominaciones que tienen sus propias Biblias, tienen sus propios libros y los cuales nosotros entonces tenemos que desechar. Esto es suficiente porque la Biblia dice, esto es inspirado, dice, toda la escritura es inspirado por Dios, útil para corregir, para instruir, para levantarte, para poder hacer de ti un obrero aprobado. Amén. Entonces, esto es suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Muchos por hambre de conocimiento, para que los reconozcan como los grandes teólogos o los grandes oradores, se meten a estudiar libros peligrosos como los libros apócrifos. Se empiezan a estudiar otras cosas extrañas. Ora al Señor, eso es peligroso. Cuida, a ver, ¿con qué motivación yo estoy leyendo? ¿Cuál es mi deseo? Y sé sincero y sincera con Dios, porque muchas veces es por vanagloria. Otra manera de identificar que tienen de estas doctrinas falsas, de estas iglesias que no son del Señor, es que tienen a otro profeta u otro ángel que les enseña algo distinto. Gálatas 1 del 8 al 9. Vamos, Gálatas 1 del 8 al 9. Un ángel ha venido y me ha mostrado, ¿no? Gálatas capítulo 1 del 8 al 9. Dice así la palabra de Dios. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa maldito, apartado para maldición. Amén. ¿Qué más dice? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, acuérdense, hay religiones que ha venido una profeta, que ha venido un ángel. Entonces, eso no es de Dios. Y se dan cuenta que hasta adoran más a esos ángeles, a esos profetas que les ha revelado, etcétera. Y al Señor lo ponen en segundo plano. Entonces, muy importante es que nosotros sepamos estos pasajes. Reitero, los adventistas con Ellen White, los mormones con José Smith, testigos de Jehová con el Charles Russell, y así muchos, ¿verdad? Los católicos igual tienen a su papa, ¿no ve? Entonces, que lo adoran como que es Jesucristo en la tierra y cosas así. Es terrible, hermanos. Entonces, nosotros ya podemos discernir conforme a los versículos que hemos leído, tenemos las herramientas suficientes para desechar aquellas enseñanzas. Primera de Juan, capítulo 2, 18. Vamos a Primera de Juan. Amén. Gloria al Señor. Yo los veo a todos muy atentos y le agradezco al Señor por eso. Amén. Que tienen hambre y tenemos hambre todos de aprender de la palabra. Dice así la palabra en Primera de Juan, les había dicho, 2:18. Amén. Dice así la palabra. Hijitos, escuchen, todos tienen sus Biblias ahí. ¿Qué dice el subtítulo? El anticristo. Dice, hijitos, ¿y es el último tiempo? Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros.
Pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Y la unción del Santo qué es? El Espíritu. Amén. Y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino aquel que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo también tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, reitero, permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio, permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo hacia la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está, lo que había dicho, ¿no? Muchos niegan que Cristo sea el mismo Dios, la salvación. Recuerdan que en Isaías 53 dijo: porque un hijo nos es nacido, un niño nos es dado, si su nombre será, y el principado será sobre su hombro. Admirable, consejero, Padre, ¿no ve? Exacto, Padre eterno, príncipe de paz. Consolador, ¿verdad? Entonces, si Jesús no fuera el Padre, no diría en Isaías 53 que Él es el Padre eterno. ¿Entienden? Amén. Claro, ¿cómo lo hará el Señor? ¿Cómo hace que es Padre, Hijo y Espíritu? No lo sabemos, es un misterio, pero es que Él es Dios y Él puede hacer lo que Él quiera. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros somos humanos, somos limitados. ¿Cómo somos cuerpo, alma y espíritu? No lo sabemos, pero sabemos que sí somos, que hay un alma ahí, que tenemos un espíritu, que tenemos el cuerpo. Bueno, el cuerpo es evidente, ¿verdad? Entonces, hermanos, no nos dejemos llevar por doctrinas diversas, por enseñanzas falsas. Amén. Bendito Dios. Y el versículo 24 me gustaba. ¿Se acuerdan que a un principio hablamos que Satanás no ha permanecido en la verdad? ¿Sí? Cuando decía en Juan 8:44 creo que era, Satanás no ha permanecido en la verdad, dice. Y aquí habíamos leído el consejo de Pablo. Primero habló de los falsos, que dice que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque no han permanecido en la verdad. Y así también Satanás no permaneció en la verdad. Por eso los consejos de Juan era que nosotros permanezcamos en lo que hemos aprendido, en lo que está escrito, y no nos dejemos llevar por novedades, por otras doctrinas que se ponen de moda, que estemos firmes en la verdad y nos quedemos ahí y sin movernos. Amén. Gloria a Dios. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Amén. Primera de Timoteo 4:1. Ahí estamos con ese pasaje. Amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Qué dice Primera de Timoteo 4:1? Vamos a leer. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Entienden? Esto ya no es, reitero, no es sorpresa. La Biblia ya decía que algunos van a apostatar. La palabra apostasía o apostatar es la palabra griega apistemi, que significa desistir, abandonar, apartarse o removerse. Por eso es que el consejo del apóstol Juan era permanecer en la verdad. Jesús también dijo: si permanecéis en mí, hablaba de, y yo en vosotros, ¿se dan cuenta? Entonces, Él está diciendo que permanezcamos en lo que está escrito. Pero apostasía es justamente lo contrario: apartarse, retirarte, removerte de donde estabas, abandonar la verdadera fe. Entonces, hermanos, reitero aquí, el enemigo es experto en poder disfrazarse. Hay que tener mucho cuidado. Hoy hay bastante controversia con los hermanos unicitarios, los trinitarios. Hay muchas en las redes sociales y uno tiene que discernir. Amén. Nosotros no podemos negar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No podemos dejar de decir los nombres del Señor, porque así se hizo conocer Él, el Shaddai, el Adonai, el Elohim, ¿verdad? Y muchos no, solamente podemos decir Jesús, dicen. Entonces, cuando se canta una canción, por ejemplo, los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad. Ay, no, ¿cómo van a decir Jehová? Tienen que decir Jesús, ¿no? En estas cositas pequeñas
producen contiendas, producen peleas, producen confusión al pueblo de Dios. Eso no edifica. ¿Cuántos dicen amén? Sabemos que Jesús es el nombre que Dios le dio sobre todo nombre, amén. Pero no por ello vamos a dejar de cantar el Shaddai, Adonai, Elohim, Sebaot, Jehová, Yahvé Sebaot, etcétera. Son los nombres por medio de los cuales el Señor se ha dado a conocer a su pueblo. Como Jehová Jireh. ¿Qué significa Jehová Jireh? Mi proveedor. Jehová Shalom, ¿qué significa? Jehová es paz, amén. ¿Qué más, hermanos? Hay muchas enseñanzas que en vez de traer edificación traen confusión. No prestes atención a todo eso. Discierne si esto edifica tu espíritu, si edifica tu madurez espiritual. Amén. Dice otra vez, vamos a leer, pero el Espíritu dice claramente, ¿quién está diciendo? El Espíritu Santo, que en los postreros, los últimos días, vendrán algunos que apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hoy voy a hablar de una cosa fuerte antes de que pase aquí. El Señor me pone en mi corazón. Hay lugares donde se practica el Kundalini. ¿Ustedes conocen qué es el Kundalini? El Kundalini es una religión, una práctica en las religiones del Asia, donde se induce al trance a través de repeticiones, de frases que uno repite y uno repitiendo, entonces entra en un trance hipnótico, lo que ellos le llaman mantra. Y la mantra significa esto. Mantra viene de la palabra mantra. Man significa mente, tra significa liberar. Es una palabra o frase o sonido sagrado que se repite para enfocar la concentración y facilita a un estado de meditación. ¿Qué quiere decir? Que tú puedas poner tu mente en blanco para que así vengan esos espíritus de los ancestros y de todo lo que enseñan esas religiones y puedan entrar en ti. Hoy en día, en muchas iglesias que se dicen ser pentecostales, se mete este espíritu que el Señor reprenda, Kundalini, y se activan estos espíritus inmundos, hermanos. Por eso uno tiene que discernir y decir, ¿realmente esto edifica? Edifica repetir y repetir y repetir y repetir y repetir. Hasta los psicólogos saben que las repeticiones te inducen al trance. Por eso hay canciones que el fuego, y lo tengo que decir, tal vez me voy a ganar enemigos, pero no importa. Esas cosas no son de Dios, no edifican a tu espíritu. Que tú estés repite y repite y repite. Inclusive a veces hay frases sin sentido que se dicen. Y eso, la verdad, hermanos, después hay que empiecen a haber este tipo de cosas ahí en el pueblo de Dios, movimientos súper extraños, movimientos que son antinaturales, porque realmente, si ustedes buscan, les animo en el YouTube, buscan el falso Espíritu Santo, busquen, hay un documental muy extenso donde también David Wilkerson habla de estas cosas, cómo se ha introducido ya en los tiempos de los 80s, de los 90s, se ha metido esto en la iglesia cristiana, y muchos dicen, no, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ordenado, el Espíritu Santo es caballeroso, el Espíritu Santo no te va a hacer cosas que tú puedas avergonzarte, no te va a avergonzar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado, discernir realmente. Cuando estamos en el tiempo de la alabanza no es para nosotros. La alabanza, ¿para quién es? Entonces no es lléname, 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 lléname. Todo el tiempo es eso. Hermanos, disciernan y realmente esto está bien, esto es correcto. Me lleva a la verdadera alabanza, a la verdadera adoración. Aquí quien tiene que ser exaltado es Cristo Jesús. Yo no soy nada. Puedo decirle, sí, Señor, lléname, pero no utilizar estas mantras. Señor Jesús, hay que despertar. Amén. Son mantras y uno tiene que pedir al Señor discernimiento en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Juan 4:1, vamos a ver. Ahí está lo que les estoy diciendo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Todos vamos a leer, ¿sí? Con mucha confianza, convicción, en el nombre de Jesús. 2, 3. Probad, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido
por el mundo. La palabra probar en el original es investigar, poner a prueba. Me gustaba, hoy hablaba con el hermano Pedrito, estábamos compartiendo acerca de esto, y si me permites, con tu permiso, me gustó como él me dijo que un tiempo él estuvo escuchando a ver si se podía sentir familiarizado con este tipo de canciones, y él no sentía nada. No había algo. Entonces muchas veces, hermanos, tenemos que poner a prueba, investigar. No todas las prácticas que se hacen en las iglesias son verdaderamente voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Como nosotros a un principio, hermanos, hemos hecho tantas cosas mal. Hacíamos aquí en los aniversarios, aquí el altar santo del Señor lo convertíamos en un lugar de show, de entretenimiento con luces de colores. Solo nos faltaba humo, aunque una vez ha habido humo porque el parlante se ha quemado. De verdad, parecíamos una discoteca. La Cintia es testigo, ¿no ve, hermanita Cintia? Ella estaba ahí conmigo bailando salsa, merengue cristiano, entre comillas. Y el Señor, en su misericordia, nos ha transformado, y para la honra y la gloria de Dios. Él nos mostraba que habíamos profanado el santuario. Esa fue la palabra, profanaron mi santuario. Entonces es desde ahí que nosotros tenemos mucho cuidado con esto. Y si nosotros ahora en el aniversario hemos tenido esa representación de las damas, ustedes han visto que con mucha reverencia se lo ha hecho, sin querer nosotras brillar, nada. El mensaje era lo que tenía que impactar. Amén. O los hermanos que han venido a danzar, nosotros lo que queremos es que la iglesia aprenda a alabar y a gozarse y danzar en la presencia de Dios, porque la Biblia dice que alabad a Jehová con pandero y con danza. ¿Cuántos dicen amén? Sin producir desorden, sin hacer show, amén. Pero tenemos que ser libres, se tienen que romper cadenas. Por muchos años nos hemos cohibido de danzar para el Señor en la alabanza de júbilo, pues ahora se rompen cadenas en el nombre de Jesús, amén, porque eso es bíblico. La danza es una expresión natural del cuerpo, de gozo y de alegría, y cuando es obviamente algo de la carne, se siente, se ve, porque te lleva a hacer movimientos sensuales, movimientos carnales, como hoy en día, igual en los santuarios se han empezado a meter reggaetones, merengues, cumbias, salsas, que no, lo único que llevan a los hermanos es a mover la carne y no mover el espíritu. Amén. ¿Quién vive, jóvenes? A su nombre. Entonces, yo sé que he tocado este punto sensible, tal vez algunos ya dejaron de ver la transmisión, pero es necesario. La verdad nos hace libres. El tema de las repeticiones no es de parte del Señor, inducen al trance, le reitero eso. Amén. En el nombre de Jesús. 1 Corintios 14, 26. Amén. 1 Corintios 14, 26. Dice así: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Qué dice? Para tenemos que discernir si lo que estamos escuchando nos edifica, si está edificando el corazón. Aun cuando nos reunimos y hablamos, eso les digo todo el tiempo, hablemos de cosas que nos edifiquen. Si vamos a reunirnos, si vamos a adorar al Señor con salmos, hay otro pasaje que dice con cánticos espirituales, con himnos. ¿Cuántos dicen amén? No con repite, no dice eso la palabra del Señor. Nuestro entendimiento se queda sin edificación a través de esto. Tenemos que hacer palabras. Pablo decía, mejor que digas 2 palabras con el entendimiento a que digas muchas palabras que nadie entienda. ¿Recuerdan? Esto es cuando estaba Pablo regulando los dones del Espíritu Santo a la iglesia de Corinto. ¿Se acuerdan? Que cada uno, si va a hablar en lenguas, levanten la mano y sea por turno, y que siempre haya intérprete, porque Dios no es un Dios de confusión. Amén. Entonces, hermanos, hay que abrir los ojos, hay que despertar del sueño y darnos cuenta qué alabanzas realmente nos edifican, qué alabanzas realmente son para la gloria de Dios, edifican el corazón, el espíritu. A su nombre le damos gloria. Aleluya. Entonces, hermanos, vamos a ver Juan 4, 23 y 24. La palabra dice aquí: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahí está el versículo 23. Vamos a leer. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le
adoren. Dios está buscando verdaderos adoradores. ¿Por qué? Quiere decir que también hay falsos. Si no, no diría verdaderos adoradores. Está buscando adoradores, pero hay distinción entre falsos y verdaderos, como también hay falsos profetas y verdaderos profetas. ¿Cuántos pueden dar gloria a su nombre? Aleluya. Entonces, amados hermanos, leyendo así la palabra de Dios, dice que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Él es espíritu, y como Él es espíritu, nosotros también espiritualmente tenemos que rendirle glorificación a Dios, alabanza, no en la carne, no en las emociones, sino realmente en una comunión íntima con Papito Dios. Amén. Cantamos salmos a su nombre. Judas capítulo 1, 17 al 20. Dentro del ámbito cristiano, hermanos, hay muchos salmistas que se hacen llamar salmistas, adoradores, que en realidad no tienen una comunión íntima con el Señor y están ahí puestos solo por fama, por buscar dinero. Entonces siempre tenemos que poner a prueba. Como dice, probad los espíritus si son de Dios, si realmente me va a edificar, si realmente mi corazón, si es mi espíritu es edificado por eso. Por eso es que decía, hay verdaderos y hay falsos adoradores. Y estos falsos adoradores ministran espíritus malignos y desvían de la adoración verdadera para dañar a la iglesia. Muchos lo hacen consciente y otros inconscientemente. Sabemos que los Illuminati, los masones, ellos pagan y ¿cómo se dice? Preparan a gente para que se introduzca encubiertamente en las iglesias y puedan desviar la verdadera adoración y la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Si ustedes, haciendo un paréntesis, ¿han escuchado el testimonio del padre Alberto? ¿Sí? Es tremendo. Él era cura jesuita y fue instruido durante muchos años de su vida para introducirse en los seminarios bíblicos y cambiar la doctrina. ¿Y para qué? Era satanista él, o sea, él sabía para qué estaba haciendo. Amén. Se ha metido a las iglesias y él, cuando Cristo llegó a su vida, él escribió varios libros y testimonio de cómo él era usado por el enemigo para esto y cómo Dios tuvo tanta misericordia. Y él haber revelado todas estas cosas, lo mataron. Si pueden buscar Padre Alberto. Ahí, inclusive habían como cómics del Padre Alberto, 4 libros creo que son, y habían en las librerías cristianas hace años. ¿Cómo? Chic Publicaciones. Busquen, amén. Van a entender ahí por qué la Biblia dice que realmente hay un misterio de la iniquidad, que hay el enemigo que está planificando todo para que venga el anticristo, ¿no? Aún introduciéndose con herejías destructoras en la casa del Señor. Ahí está, Judas 1:17. Vamos a leerlo todos, así con mucha atención. Leemos 2, 3. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. 18. Los que os decían en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Versículo 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. O sea, ya sabemos que se nos ha anunciado que van a venir gente mala, burladora, gente que va a introducir enseñanzas falsas. Pero ¿qué tiene que hacer la iglesia? Orar en el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le guíe a toda verdad. Primera de Corintios 12 del 7 y 10. Amén. ¿Se han dado cuenta que hemos leído hartos pasajes? Es ese interés de parte de Dios de que seamos instruidos para no dejarnos engañar. Bendito sea Dios. Primera de Corintios 12, 7 y 10. Ahí dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada una vez más, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Vamos a ir directamente al 10. Y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y el 11, pero todas estas cosas las hace uno,
el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pero uno de los dones es el discernimiento de espíritu, que quiere decir diacrisis, que significa diferenciar. Amén. Diacrisis, discernir, hacer como nosotros hacemos esto en la casa. No sé, aquí quienes hacen un lado la ropita para el culto, o la ropita para una boda, la ropita para limpiar la casa, o las mamás, la vajilla para diario y la vajilla para las visitas, ¿verdad? Eso es el diacrisis, diferenciar, separar. Entonces, cuando Dios nos da el don de discernimiento, nos da el don para diferenciar lo bueno y lo malo. Amén. Como se acuerdan cuando el Señor reprendió a los pastores de Israel, a los profetas, les dijo: mis sacerdotes violaron mi ley, y entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. O sea, no enseñaron a mi pueblo a diferenciar entre lo santo y lo profano. Pero hoy, en el nombre de Jesús, estamos siendo instruidos para diferenciar entre lo santo y lo profano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué enseñanza es de Dios? ¿Qué enseñanza no es de Dios? En el nombre de Cristo Jesús. Entonces, hace un momento veíamos en Judas que nosotros tenemos que estar orando en el Espíritu Santo, estar en comunión con el Espíritu, porque hace un momento también leímos que la misma unción nos va a enseñar. Es la unción la que te va a guiar, es decir, el Espíritu Santo. Amén. Hebreos 5 del 12 al 14. Vamos adelante, no nos cansemos de leer la palabra, porque yo creo que esta noche todos nos vamos a ir bien comiditos de lo que es el mensaje y la advertencia de parte de nuestro Dios. Hebreos 5, 12 al 14, dice así la palabra de nuestro Dios: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y de todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, se entiende que cuando uno es nuevito, recién ha conocido al Señor, hay cosas que no va a entender, no va a discernir, ¿sí o no? Va a poner su reggaetón ahí en su auto mientras está yendo al trabajo, porque no sabe. Pero cuando ya tú creces, maduras, recibes la palabra, hay algo en tu corazón que te vas incomodando y dices: no, esto no me edifica, esto me hace recuerdo a mis fiestas, ya, a mis tiempos, ¿no? O sea, el Señor te va hablando. Yo les he contado esas veces que a mí, en la iglesia donde yo me convertí, era una iglesia tan grande que los pastores no sabían nada de ti. Amén. Y cuando yo estaba en el jazz, todavía yo bailaba, todavía todo el medio año mientras estaba convirtiéndome, yo iba todavía normal, y eso le contaba también a Katy, ¿no? Normal, pero un tiempo me empecé a sentir mal, porque obviamente la música que ponían, algo chocaba a mi espíritu y yo no me sentía bien. Y era cada vez más fuerte y más fuerte. Ninguno de mis líderes me dijo: tienes que salir del jazz, que eso no es de Dios, que nadie me lo dijo. Fue el Señor que me dio esa convicción, y fue lo más difícil, y una de las cosas más difíciles que hice, porque la danza para mí era mi pasión, era mi vida. He renunciado a estudiar medicina por eso, porque era mi vida, ¿no? Yo no quería dejar. Entonces, es el Señor solamente. Él es el que te da la convicción, es el que te enseña y te dice: hijo, esto no va, choca contigo y conmigo. O sea, hay algo que no está bien. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en los niños, aquí dice, los niños necesitan lechecita espiritual, pero ya los que estamos años necesitamos alimento sólido, y no podemos estar como niños fluctuantes, dice la palabra de Dios, llevándonos por todo viento de doctrina. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Pedro 2:1. Segunda de Pedro 2:1. Hartos versículos hemos leído, espero que se hayan anotado. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Lo dijo la palabra de Dios. Habrán falsos profetas como hubo en esos tiempos, pero habrán falsos maestros que introducirán
encubiertamente. O sea, tú no te vas a dar cuenta. A primera vista puede parecer realmente un ángel de luz. ¡Wow! ¡Qué linda palabra! ¿No? Y claro, ellos no van a ir de golpe. El diablo no va de frente. Y algo también que quiero decirles es que muchos están siendo engañados por el mismo diablo y creen que están haciendo bien cuando predican. Hay hombres que son satanistas encubiertos, pero hay hombres que no son satanistas, pero por falta de oración, por falta de ayuno, por falta de intimidad, se vuelven falsos maestros enseñando y escuchando en su oído doctrinas de demonios. Amén. Hay muchos que empezaron bien en la obra, pero escuchando, ay, el G2 está de moda, ya adoptaron el G2. Ay, los pactos están de moda, ya los pactos vamos a hacer. Y así fue arruinándose la iglesia, fue contaminándose. Y ahí está escrito lo que iba a pasar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Algo que es importante recordar es que por sus frutos los conoceréis. Han visto que ahora hay muchos pastores que han sido metidos a la cárcel por violación, por estupro. ¿Y cómo eran las doctrinas en sus iglesias? Totalmente liberales, porque a ellos no les conviene predicar de la santidad, porque ellos tendrían que renunciar también sus pecados. ¿Se dan cuenta? Es así por sus frutos. Hay que analizar realmente lo que ellos llevan. Nunca dice la Biblia, por sus dones los conoceréis. ¿Qué dice? Por sus frutos, por su vida, por cómo vive, no porque puede sanar a muchos. No, el diablo también hace señales, el diablo también sana, ¿o no? Van muchos a Urcupiña, van al brujo, al Yatiri y son sanos. No porque tengan mucho poder, sino porque hay un intercambio de demonios, que eso ya hemos hablado en otro momento, ¿verdad? Entonces, las señales no son una garantía de que sea un verdadero hombre o mujer de Dios, sino los frutos. Y en algún momento sale a relucir esos frutos. Mateo 7, 16 al 20. Amén, no se cansen. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Dice así la palabra, Mateo 7, 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Aquí mismo en Bolivia, estábamos conversando hace una semana, creo, cómo igual con helicóptero iban, ¿no? Y estaban echando aceite y hacían unas prácticas medio extrañas un tiempo. Yo cuando era niña, no sé si ustedes han escuchado, y que teníamos que poner nuestras manos en la radio y gritar, ¡poder de Dios! ¿Alguna vez han hecho eso? ¿No? ¿No estaban en eso? Bien, se han salvado. Pero el Pedrito ha conocido. ¿Has conocido? ¿No? Ellos, o sea, creían, decían, agarre a la voz de 3, vamos a gritar. Y ¡poder de Dios! Y toda la gente se caía y todo. Y yo chiquita, mi mamá ponía sus manitos ahí bien crédula, ¿no? Pero hermanos, eran cosas muy, muy raras que sucedían. Por eso hay espíritus de hipnotismo. Ustedes saben que para hipnotizar también se utiliza ese tipo de técnicas. Vamos a contar. 1, 2, 3, ¿no ve? Y la gente creyendo. El enemigo se vale a veces también de la ignorancia. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Por eso ni bien llega alguien a la iglesia, hay que instruirle en la palabra. Hay que darle de beber alimento, leche espiritual y luego alimento sólido. ¿Cuántos dan gloria a nuestro Señor? Muchos hemos caído en estas cosas. Mi misma mamá cayó en pactar. Pacta con Dios y tu casa, da tu casa, tu auto, todo pacta. Y mi mamá ahí dando todo, todo, sus joyas de oro, ¿no? Y muchos decepcionados me han dicho que si pactaba me iba a sanar y no me he sanado. Me han dicho que si yo daba mi casa, mi Dios me iba a dar 2 casas. Así las personas entrevistadas decepcionadas del evangelio se dan cuenta cuánto tropiezo causa el no poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. El interés de los que se dicen ser profetas de Dios, se dicen ser maestros de Dios, pero ellos solamente buscan a la gente por dinero.
extranjeros. La Biblia dice, harán mercadería de vosotros. En el Antiguo Testamento dice, trasquilaban las ovejas. ¿Qué quiere decir? Se aprovechaban de su economía. Y hoy en día, por eso el evangelio es vituperado por este tipo de personas, por estos falsos maestros, como dice la palabra, que por sus frutos los conoceréis. Vamos a ir a Efesios 4:14. Amén. ¿Cuántos están siendo de bendición para esta enseñanza? Está siendo de bendición para ustedes. Amén. Para mí también. Efesios 4:14. Ahora sí, así como un himno quiero que lo lean esto, así con mucha convicción. Amén. Yo creo que aquí no hay niños. Y aquí ya hay maduros espirituales, adolescentes, preadolescentes, jóvenes, pero no hay niños. ¿Qué dice? 2, 3. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cómo emplean? Con astucia. Estudian bien, son personas preparadas. Les dije que los jesuitas preparaban a hombres, a mujeres para introducirse en las iglesias evangélicas y distorsionar la verdadera doctrina. Por eso les digo que busquen el testimonio del Padre Alberto. Amén. Y eso se cumple para que no seamos niños fluctuantes. Cuando yo estaba en la universidad estudiábamos mucho la fluctuación del desempleo, de las gráficas. Los que han estudiado tal vez algo así en la universidad saben ese término fluctuante. ¿Qué quiere decir? Que sube, que baja, que sube, que baja, que no es constante, ¿verdad? Entonces aquí la Biblia dice que Dios no quiere que seamos niños fluctuantes, que un día estamos bien, otro día bien. Un día abrazamos una doctrina, otra. Una nos llama la atención algo, otro día queremos otra cosa. Dios quiere que seamos constantes. ¿Cuántos dicen amén? Al que está a tu lado dile, sé constante y no fluctuante. Sé constante y no fluctuante. Eso sí se pueden tal vez anotar. Sé constante y no fluctuante. Porque cuando son niños que recién están aprendiendo, puede ser que se entienda. He escuchado a Guillermo Maldonado, dice que podemos dar 200 bolivianos y el Señor nos va a devolver. Nada, no, ya puede haber eso, porque eres niño. Pero cuando ya eres grande, no puedes estar abrazando cualquier doctrina, asistiendo a lugares ecuménicos donde hay espíritus de error, donde te vas a confundir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la voluntad del Señor no es que seamos niños, sino que podamos crecer espiritualmente, reconocer que son por sus frutos, que no todos los que digan Señor, Señor son verdaderamente siervos de Dios, no todos aquellos que hacen señales, que hacen prodigios. El anticristo va a hacer señales, o sea, no son una garantía. Amén. Vamos a ver un pasaje que lo hemos estudiado en el ayuno, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 10. Ya casi para irte, ya estamos terminando, amén. Hemos leído un montón de pasajes, pero yo creo que todos eran necesarios. ¿Sí o no? Eran totalmente necesarios porque todo está escrito en la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Dice así la palabra. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. ¿Qué quiere decir despreciar? La autoridad del Señor, que Él es el amo. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento hay la palabra Adonai, que significa Señor. Y en el Nuevo Testamento el Kyrios, que significa Señor también, pero es en griego. Y ambos significan amo, dueño y Señor. En español es complicado entender esto porque Señor es lo mismo, Señor de la esquina o el Señor Jesús. Es como que Señor, Señor, es la misma palabra. Pero en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento no había eso, ¿sí? O como en inglés, más fácil de poder entender. En inglés, Señor es Mister, ¿verdad? Pero el dueño de algo, de un lugar, es Lord, ¿no? Los lords de la antigüedad. Eran gente que tenía un título mayor, como que eran dueños de un lugar, de una hacienda, etcétera. Así podemos nosotros entender la diferencia entre lo que es el Señor Jesús y el Señor de la esquina,
Amén. El Señor Jesús quiere decir que Él es el soberano, Él es el amo, Él es el dueño. Yo no decido, Él decide, porque Él me compró por precio de sangre. Él es mi dueño. Yo no puedo hacer mi voluntad, lo que yo quiero. Aquí el que manda es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí dice que desprecian el señorío del Señor. Escuchen, atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores. Escuchen, atrevidos y contumaces. Muchos de esos líderes espirituales de iglesias reconocidas son orgullosos, atrevidos, contumaces, hermanos, de verdad. Había un tiempo también en que había una iglesia, era muy conocida aquí en Cochabamba. Eran peleoneros los hermanos, peleoneros, y no te decían hermano porque no estabas en su iglesia. O sea, mal, y todo era contender, pelear. Y hay líderes que son así, como que no me ha dicho apóstol, yo soy el apóstol. Si alguien le dice, pastor, ¿cómo está? No, yo soy el apóstol, ¿no? Ese tipo de conductas muestran orgullo, atrevimiento, soberbia. Entonces, reitero lo que decía en Mateo 7, por sus frutos. Ve eso, ve si hay orgullo, si hay soberbia en estas personas. Amén. Vamos a leer el versículo 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Y eso también quiero hacer un paréntesis. Muchos dicen, ay, el diablo es un tal, es un cual, o sea, lo insultan. Nosotros no podemos insultar, no puede de nuestra boca salir insulto. Por más que el enemigo sea lo que sea, mentiroso podemos decir, porque la Biblia lo dice, pero muchos hasta con insultos. Lo malo no puede vencer a lo malo. Dice la palabra, lo bueno vence con el bien el mal. Entonces no podemos estar en el ejército y de parte de las cosas malas. Y hay gente que desde el altar, desde el púlpito lo insulta a Satanás. Y aquí, ¿qué dice la palabra? Atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son de mayor fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Y hay otro pasaje donde dice que ni siquiera, ¿no? Que cuando... ¿Cómo, perdón? Sí, que el arcángel Miguel, ¿qué le dijo a Satanás? Que el Señor te reprenda. Él podía haber dicho, eres un mal. No le dijo a Satanás eso, sino que le dijo que el Señor te reprenda. Cuando Satanás quiso venir a robar el cuerpo de Moisés. Amén. Entonces, y dice sí, pero estos, hablando mal de cosas que ni entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia, escuchen, el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Ha habido una doctrina, el beber en santidad, que se empezó a dar en una iglesia aquí en Cochabamba. Gracias a esa doctrina, muchos jóvenes de esa iglesia se dieron al alcoholismo, se dieron a la bebida. Cuando la Biblia dice que no nos embriaguemos con vino, que la borrachera es una obra de la carne. Gálatas 5:16. Amén. Y que estaba enseñando una nueva revelación, tenía ese pastor, que podemos beber en santidad. No existe eso. Si en el tiempo del Señor Jesús se permitió el vino, era porque no había el Espíritu Santo para gozarse. Pero ahora que estamos en el Señor, acuérdense, somos sacerdotes, y a los sacerdotes no se les permitía beber nada de vino para poder discernir entre lo santo y lo profano. Entonces, algunos dicen, acuérdense, Pablo le dijo a Timoteo, toma un vaso de vino por causa de su gastritis. Parece que él tenía gastritis. Eso es distinto, tal vez por salud ha tomado, ¿verdad? Pero es diferente la borrachera. Amén. Por eso es que Pablo decía, yo prefiero nunca más comer carne por guardar la conciencia de mis hermanos. Entonces muchos de nosotros, cristianos, hemos tomado la decisión de no beber ni una gota de bebida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que es duro, pero es la palabra del Señor. Vamos a ver luego qué dice. Escuchen esta parte. Dice, se recrean en sus errores. ¿Se acuerdan? Dice, estos son inmundicias, manchas, quienes aún cuando mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Están dando este tipo de doctrinas de los lujos, de los deleites. Acuérdense que a Cash Luna le han encontrado unos jets privados, unas mansiones tremendas, unos autazos de muchísimo dinero. ¿Se dan cuenta? Esos son los falsos. Un verdadero siervo de Dios no anda en jactancias, no anda en ese tipo de excesos. ¿Cuántos dicen amén?
Tienen ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Escuchen esta parte: seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Qué les parece? Habituados a la codicia. Y dice que seducen a las almas inconstantes. O sea, las personas que están de aquí para allá, de iglesia en iglesia, escuchan una doctrina, escuchan otra, a ellos los agarran y de ellos se alimentan. ¿Qué más? Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Hasta ahí. ¿Cuántos se acuerdan de Balaam? Le pagaron a él para que profetice contra Israel, o sea, por dinero. Y cuando él estaba yendo a profetizar, Dios abrió la boca del asna y le dijo: ¿qué estás haciendo? ¿No? Fue algo tremendo. Entonces él, en vez de profetizar lo que le pagaron, que profetice cosas malas, empezó a hablar puras cosas buenas hacia el pueblo de Israel. Entonces aquí está diciendo, están siguiendo el camino de Balaam. ¿Qué quiere decir? Profetizar por dinero. Muchos pastores van a iglesias por dinero. No les importa si las almas van a salvarse, no les importa si las almas por su enseñanza se van a perder. Un verdadero cristiano, un verdadero pastor va a decir la verdad, por más cruda que sea, con tal de que salvar a las almas y que no vayan al infierno. Amén. Pero el asalariado ve el peligro y se escapa, dice la Biblia. O sea, no le importa las ovejas, en otras palabras, solo quiere el salario y va a decir lo que ellos quieren oír para que ellos luego terminen en la perdición. Vamos adelante. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Es decir, el castigo va a ser fuerte. Pues hablando palabras, escuchen, infladas, vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor, es decir, estas personas engañadas un día conocieron al Señor, pero cayendo en manos de estos engañadores, de estas personas vividoras que usan el evangelio para ganar dinero, y ellos cayendo en ese error, dice, terminan peor. Miren lo que dice: ciertamente, habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Tremenda palabra de Dios. Hermanos, qué importante nosotros discernir qué estamos escuchando, qué realmente edifica nuestro corazón, qué estamos haciendo. Hoy en día se ven momentos. Miren, yo les voy a contar. Una vez teníamos una reunión de las Iglesias Unidas y mi esposo y yo estábamos pensando pertenecer ahí, porque es como una asociación donde todas las iglesias se apoyan, se respaldan. Y bueno, fuimos por invitación y vino Marcos Brunet. Y como nosotros, wow, Marcos Brunet, que tiene una adoración tan linda, tan íntima. Y yo ya lo había escuchado el 2009, cuando me convertí, fui a un congreso que se llamaba Venga a tu Reino, donde se sintió muy linda la presencia de Dios y conocí un corazón humilde en él. Luego una vez vino una adoración pública también aquí, el 2016, creo 2015, no recuerdo. Pero este 2018, 19 volvió a venir y totalmente diferente. Quería agradar tanto a los de la prosperidad como también a los que todavía conservan un poco la doctrina. Entonces yo la verdad no me sentí nada edificada, porque un rato hablaba a favor, sí, que la santidad, que el Señor, pero luego, sí, pero Dios quiere bendecir y quiere, la verdad ese rato nos sentimos súper incómodos. Antes de eso, había un momento donde estábamos adorando esa alabanza, no basta solo con cantar, ¿no? Estábamos alabando con otro grupo que estaba ahí. Estamos ahí adorando con todo el corazón, cuando cambian el ritmo y le ponen reggae. Y los mismos pastores empezaban a moverse así. Era como que se ha cortado algo y
O sea, totalmente mal, ¿entienden? Y así hoy en día estamos siendo bombardeados por este tema de las mezclas de doctrinas, lo que pasó en el tiempo de Constantino, el sincretismo, de mezclar lo que era la religión romana con la religión cristiana, de donde nace el catolicismo. Pues dicen, soy católico, apostólico, romano, dicen, ¿no ve? Porque en Roma ahí nació por el sincretismo, la mezcla. Y hoy en día hay esa mezcla en el cristianismo. Por eso discernamos qué escuchamos, dónde vamos. Señor, dime tú, Señor. Mi hermanos, nosotros no podemos estar ahí vigilándoles a ustedes. ¿Dónde está siendo Salma? ¿Dónde está siendo Cristiana? No, ustedes con el Espíritu Santo tienen que tener una comunión tan fuerte que les diga, hija, no vayas ahí. Hijo, no está bien, no es correcto. Cuídate. Hay espíritus de error y te puedes contaminar. Amén. Porque no es maravilla que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pongámonos de pie. Amén. En el nombre de Jesús. Hemos leído un pasaje que decía, probad los espíritus si son de Dios. ¿Se acuerdan? Investigar, ver, orar. Que la misma unción nos enseñe. Permanezcamos en lo que hemos aprendido, en lo que está escrito. No hay que añadirle, no hay que quitarle, añadir un nuevo manual, nada. La palabra es suficiente. Toda la escritura es útil para instruir al varón, a la mujer. Amén. Vamos a orar en esta noche. Amado Dios, gracias por esta palabra, Señor. Gracias por enseñarnos, gracias por redarguirnos, gracias por la misericordia que has tenido de hablarnos, Señor, en esta noche. No sabemos con qué nos vamos a topar el día de mañana, con algún falso profeta, algún maestro, alguna corriente, pero lo que sí sabemos es que tú tienes tanto amor y misericordia que nos vas advirtiendo, Señor, con tu amor, Señor. Gracias, Padre Celestial, por ser tan bueno, por no descuidarte de nosotros. Gracias, Señor, porque a través del conocimiento de tu palabra podemos crecer y madurar para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo, Señor. Gracias, Papito Dios, y más hoy te pedimos perdón si hemos caído en estas vientos de doctrinas, hemos caído en corrientes malas, Padre. Perdónanos, Señor, si tal vez te hemos querido comprar con dinero, comprar milagros, Señor, por enseñanzas falsas. Perdónanos, Señor, aun si hemos querido seguir la religiosidad, el fariseísmo, creyendo que por solamente usar una falda yo ya soy más santa, soy mejor que los demás, por tal vez guardarme en la parte externa, yo ya estoy libre. No, Señor, perdónanos si aún también hemos despreciado la santidad interna y externa. Señor, perdónanos por todas esas enseñanzas, Señor, que hemos permitido que entren a nuestro corazón, Señor, y ha causado en nosotros conductas orgullosas, vanagloriosas, soberbias, Señor. Perdónanos si en nosotros, Señor, hemos permitido, Papito Dios, que haya confusión, que haya otras cosas, Señor. No queremos oír a otra persona que no seas tú, Señor. No queremos oír lo que tú no quieres, Señor. Guíanos, Padre. Aquí están tus jóvenes, tus hijos, tus hijas, Señor, que no somos mejores que nadie, somos vulnerables, Padre, somos débiles, Padre. Solo tú nos puedes dar la sabiduría, la fortaleza. Solo en ti está, Señor, el poder vencer y discernir lo bueno y lo malo, Señor. Aún guarda nuestra iglesia, Señor, de no creernos que somos los únicos que tenemos la sana doctrina. Cuida esta iglesia del orgullo, cuida esta iglesia de la soberbia, cuida esta iglesia del fariseísmo y el orgullo, Señor, la soberbia, Padre, la religiosidad. Ayúdanos a tener misericordia, ayúdanos a tener amor, Padre. Ayúdanos a ser radicales para con nosotros mismos. Ayúdanos a discernir si las cosas que practicamos son realmente bíblicas, Señor. Ayúdanos a poner a prueba, Señor, las cosas que oímos, las enseñanzas que escuchamos. Reprende todo espíritu de confusión, Señor, que ha habido en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, perdónanos, Señor, si hemos tenido hambre de oír novedades. Tu palabra dice que en los últimos tiempos la gente tendrá comezón de oír y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que les predicarán lo que ellos quieren oír. Y hoy en día la gente quiere oír libertinaje, Señor. Han convertido la gracia de Dios en libertinaje, Padre Celestial. Por favor, ayúdanos a discernir lo que es tuyo y lo que no es. Oro por todos estos jóvenes, Señor, estos hermanos y hermanas que estamos aquí, Señor, aún por nuestras familias. Tal vez
veces tenemos seres amados que están en otras enseñanzas, en otras doctrinas, están en falsas iglesias. Señor, por favor, apártalos de esos lugares, sácalos, Señor, del error en el nombre de Jesús. Hoy oramos por toda la gente que cree que te sigue, Señor, pero no te está siguiendo bien. Oramos por todos ellos, Señor, que los vuelvas a tus caminos. Hay un remanente fiel, hay iglesias donde se habla la sana doctrina. Llévales allá, papito, en el nombre de Jesús, y cuida esta congregación, cuida nuestro corazón, el corazón de nuestro pastor, de los líderes, de cada uno de nosotros, Señor. No somos mejores, papito Dios, te necesitamos más y más, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de los que están aquí. Tú has permitido que hoy vengan, Señor, y sean instruidos, Señor, en la palabra, que leamos solo lo que está escrito y no otros textos añadidos, no otras doctrinas falsas, Señor. Por favor, guarda el corazón de todos los que han oído. Quizás algunos han sido redarguidos, tal vez algunos se han sentido aludidos, Señor. Pon paz en sus corazones, Señor, para abrazar lo que es tuyo y desechar lo que no es. Gracias, Señor. Hermano, hermana, ora al Señor y pídele sabiduría, pídele gracia, discernimiento que viene del Espíritu. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Oramos y creemos, Señor, que esta noche tú has ministrado nuestras vidas, Señor, y que estás abriendo nuestros ojos, Señor, ante lo que es la falsedad y la mentira, Señor. Sabemos que va a venir un tiempo, Dios, donde Satanás va a engañar a las generaciones. El anticristo se va a manifestar, Señor, y hoy mismo ya hay un escenario, Señor, donde mucha gente ya está aceptando esas ideologías, Señor. Por favor, Dios mío, oramos en este momento y pedimos, Señor, que derrame, Señor, sobre cada uno de nosotros tu Santo Espíritu, que nos redarguya, que nos muestre, que nos enseñe. Estamos a tus pies, Señor. No queremos ser maestros, no queremos ser, no sé, Señor, doctores, Señor, en cuanto a la palabra. Nosotros solamente somos tus ovejas y tú eres el maestro, tú eres el doctor, Señor, en la ley, en la palabra, Dios. A ti nos rendimos, papito Dios. Por favor, desciende en este lugar, Señor. Tú eres nuestra luz, Padre Celestial. Tú eres mi luz y mi salvación. A ti me rendiré. Ríndete ante Él. Si a tu lado estoy, seguro en tus manos, nada temeré. Eres santo, oh Señor. A ti elevo mi voz y mi canto, Dios. Tú eres digno de loor. Yo sé que vivo estás, un día volverás, nos vendrás a buscar y siempre reinarás. Aleluya. Jesús, llévanos contigo, Padre. Ayúdanos a estar sobrios, velando, Señor, y orando para que ninguna de estas cosas nos cautive y nos atrape, Señor. Tú eres la única verdad. Eres tan bueno, Señor. Has sido maravilloso para con nosotros, Señor. Gracias por traernos en esta noche, Señor. Gracias por disponer nuestro corazón. Padre Celestial, tú eres mi luz, cántale a Él, y mi salvación. A ti me rendiré. Tú eres la verdadera luz, Señor. Si a tu lado estoy, seguro en tus manos, nada